Probablemente todos ustedes en la escuela hayan aprendido a hallar el máximo común divisor entre dos números mirando la descomposición factorial o en los primeros años del liceo. Ese método, aquello de buscar los factores comunes elevados al menor exponente, etc., sirve si yo puedo encontrar la descomposición factorial de los números. Lo vamos a ver más adelante eso, pero en general no siempre es tan fácil hacer la descomposición factorial de un número, sobre todo si es un número muy grande. Por eso el método de hallar el máximo común divisor de Euclides es un método muy eficiente que permite en con unas pocas cuentas encontrar ese número que es el máximo común divisor entre dos números dados. La idea del método está basada en una propiedad que nosotros vimos en un teorema anterior, que dice que si yo tengo una división entera, los divisores comunes entre el dividendo y el divisor son los mismos que entre el divisor y el resto. Es decir, todo divisor que divida al dividendo y al divisor va a ser también un divisor del resto. Entonces, podríamos decir que el conjunto de divisores comunes de D y R y D minúscula, acá se mezcla un poco, esta D es el divisor, no lo confundamos acá, conjunto de divisores comunes de estos dos es el mismo que el conjunto de divisores de D y R. ¿Ah? Por lo tanto, el máximo común divisor entre estos dos va a ser el máximo común divisor entre estos dos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el resto tiene que ser menor que D. Entonces, si yo estoy buscando el máximo común divisor entre estos dos, lo que puedo hacer es hacer la división y después buscar el máximo común divisor entre el divisor y el resto, que van a ser números más chicos. Y ese procedimiento se puede repetir obteniendo restos cada vez más chicos. Por lo tanto, en algún momento, como son números naturales, si yo tengo restos cada vez más chicos, en algún momento voy a llegar a 0. Es decir, lo que yo voy a hacer es la división de D entre R, y acá voy a obtener un Q, otro Q, vamos a llamarle Q1, y un resto que vamos a llamarle R1. Entonces, el máximo común divisor entre estos dos va a ser el mismo que entre estos dos. Entonces, después lo que hacemos es la división R entre R1. Ahí voy a obtener otro cociente y un resto R2. Y así voy a seguir. ¿Qué es lo que se obtiene? Que R es menor que D, pero R1 es menor que R, R2 es menor que R1, y así voy obteniendo restos cada vez más chicos que en algún momento van a llegar a 0. Cuando yo llegue a 0, entonces el máximo común divisor, recuerdan que vimos en el video pasado, entre un número cualquiera y 0, va a ser ese número. Por lo tanto, el último resto, vamos a llamarle, creo que acá le llama RN, ¿no? El último resto antes de llegar a 0, ese va a ser el máximo común divisor, porque el máximo común divisor entre Rn y 0 es el propio Rn. El máximo común divisor entre estos dos es el mismo que entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, todo así hasta llegar a los números originales, que era lo que nosotros queríamos. ¿Ah? Vamos a aplicar esto con un ejemplo, que creo que es más fácil de ver cómo es que queda. Para eso vamos a tomar dos números. Por ejemplo, supongamos que A fuera 2100 y B fuera 360. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer la división entre 2100 dividido 360. Si ustedes no están muy prácticos en hacer divisiones a mano, les voy a enseñar a hacerla con la calculadora, la división entera. Lo que ustedes hacen para división entera quiere decir que voy a obtener un cociente y un resto que son números enteros, sin coma, ¿tá? Si yo quiero hacer esto, voy a hacer así, 2100 dividido 360, eso me da 5,83, pero en realidad el cociente va a ser 5. Y para hallar el resto lo que yo hago es 5 por 360, y eso lo resto a 2100. Me da negativo porque hice la resta al revés, ¿tá? Pero el resto va a ser 300. ¿Ah? Entonces, este sería el primer resto. El máximo común divisor entre 2100 y 360 es el mismo que entre 360 y 300. Entonces, con el mismo razonamiento voy a hacer 360 dividido 300. Esta división ya es muy fácil. Cociente es 1,
resto 60. Según ese razonamiento, el máximo común divisor entre 360 y 300 va a ser el mismo que entre 300 y 60. Entonces hacemos el mismo procedimiento, 300 dividido 60, y acá me da 5, que es 300, y resto 0. Entonces, el máximo común divisor entre 300 y 60 es el mismo que el máximo común divisor entre 60 y 0. Es el mismo que el máximo común divisor entre 60 y 300, o 300 y 60 si quieren mantener, que es el mismo y todo así. En definitiva, es el mismo que el máximo común divisor de 2100 y 360. Como vimos, el máximo común divisor entre 60 y 0 es 60. Por lo tanto, haciendo este procedimiento, haciendo estas divisiones, yo tengo rápidamente el máximo común divisor entre dos números. Lo otro que les quería contar es que es muy común, en vez de hacer las divisiones así separadas, usar otro esquema donde vamos aprovechando lo que ya tenemos escrito. Es decir, en esencia es lo mismo, pero se distribuye en la hoja de manera que nos quede más eficiente el espacio, ¿tá?, que usamos. Entonces lo que se hace es colocar acá 2100 y 360, los números originales. El cociente de la división, cuando yo hago la división, el cociente lo voy a poner acá arriba. Y el resto de la división, que era 300, lo voy a poner acá abajo. Es decir, hago la misma división, el cociente lo pongo encima y el resto lo pongo acá abajo. Ese resto yo lo vuelvo a copiar acá. Y repito lo mismo, como si hubiera empezado acá. Es repetitivo, hago 360 dividido 300, el cociente de esa división lo pongo arriba y el resto, que era 60, lo pongo abajo. Copio el resto acá y vuelvo a hacer lo mismo. 300 dividido 60 me da 5 y resto 0. Cuando yo llego a un resto 0, entonces el máximo común divisor es el resto anterior. El que estoy buscando. ¿Ah? O sea que, en general, vos tenés un número A y un número B. Haces la división, acá te da un cociente Q y un resto R. Ese resto lo volvés a copiar acá. Y volvés a hacer la división. Acá vas a tener un cociente Q1 y un resto, vamos a llamarle R1 para diferenciarlo. Ese R1 lo volvés a copiar acá. Haces la división de R entre R1. Acá te va a dar otro cociente, Q2, y un resto R2. Y esto lo seguís así, igualito, 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 hasta que llegás a 0. Cuando llegás a un resto 0, el resto anterior es el máximo común divisor. ¿Está? Y eso es el llamado algoritmo de Euclides para obtener máximo común divisor entre dos números. Ahí en el documento tienen otro ejemplo y sería bueno que ustedes practiquen con dos números hallarle el máximo común divisor usando este procedimiento.